¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico con todo el gusto de poder informarles. Mi nombre es Daniel Rosas, a nombre de este gran equipo le agradecemos el favor de su compañía. Vamos a comenzar con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy le contamos sobre el Bitcoin que retrocedió con fuerza tras el reciente recorte de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo la reforma laboral en Portugal ha sido objeto de rechazo por distintos sectores sociales y donde el día de ayer se produjo una huelga general que paralizó al país en contra del documento que, según expertos, precariza el trabajo. Y en nuestro recorrido digital le contamos sobre la huelga general en Italia en reclamo de derechos laborales. Vamos a comenzar. Momento de comenzar con el detalle de la información. Mire, el Bitcoin retrocedió con fuerza tras el reciente recorte de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, cayendo momentáneamente por debajo de los $90,000. Aunque los mercados tradicionales reaccionaron con optimismo al ajuste monetario, el comportamiento de la criptodivisa evidenció un desacoplamiento frente a otros activos de riesgo, presionando por semanas de ventas sostenidas y por el impacto de liquidaciones masivas que afectaron posiciones altamente apalancadas. A pesar de que empresas como MicroStrategy ampliaron sus tenencias con una compra significativa de más de 10,000 bitcoins, la presión vendedora continuó superando la demanda, impidiendo que el precio retomara los niveles alcanzados a inicios de la semana. Analistas advierten que los próximos soportes clave se ubican en torno a los $88,500 y $85,000, niveles que determinará la trayectoria inmediata del mercado cripto. Y durante el mes de octubre, México logró un nuevo récord de visitantes internacionales, consolidando el peso del turismo como uno de los motores de su economía. De acuerdo con la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez, el país recibió 8,3 millones de viajeros, un aumento interanual del 10,7% y el mejor desempeño de octubre desde que existen registros. Este flujo se reflejó en un incremento de los ingresos que sumaron $2,440 millones, mostrando la capacidad del sector para generar divisas en un contexto global marcado por tensiones económicas. Entre enero y octubre, más de 79 millones de visitantes ingresaron al territorio nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que estas cifras responden al prestigio internacional que ha ganado México y a las políticas orientadas a fortalecer la actividad turística con un enfoque social. El gobierno de México tiene el objetivo de ascender al quinto lugar mundial en percepción o en recepción, mejor dicho, de viajeros, por lo que apuesta por una industria que combina desarrollo económico, identidad cultural y presencia global. Por otro lado, un aumento mínimo, un descontento máximo, es el nuevo salario en Panamá inferior al 2% en términos reales y que llega en un contexto de profunda desigualdad y un proceso de negociación fracturado por el retiro de una central sindical y denuncias de sesgo gubernamental. Nuestra compañera Reca Chandiramani nos cuenta más. Concluyó la discusión en la mesa del salario mínimo en Panamá. Los nuevos montos, establecidos según la actividad económica y la zona, presentan aumentos que van de $9 a $12 al mes. En el agregado, este incremento representa menos del 2% en términos reales, menos de 6 centavos por hora, muy por debajo de lo esperado por los trabajadores. La realización de esta comisión de salario mínimo pareciera que se ha armado un escenario solamente para hacer ver que se cumple con una condición que había que realizar. Pero no vemos una sincera y real expectativa de conseguir un salario mínimo en los términos a los que aspira y que es la necesidad de la población que en algún momento hará parte de la fuerza laboral de este país. Puede tener algunas consecuencias no muy agradables para la población trabajadora, en este caso los trabajadores y trabajadoras que están en sectores como, por ejemplo, las trabajadoras del sector doméstico. Las negociaciones, tensas y conflictivas, colapsaron con la salida de la Confederación de Unidad Sindical Independiente, CONUSI, que protestó por la reunión paralela del gobierno y empresarios con el CONATO. Sindicatos disidentes denunciaron que la captura de su dirigencia buscó silenciar el debate real
En este escenario, el gobierno abandonó su neutralidad para alinearse con los empleadores, ignorando las propuestas sindicales alternativas. Estamos en una mesa de salario mínimo, sin propuestas. No hay sustentación. Y realmente, aparte de esta propuesta que ha sido construida desde los trabajadores y sustentada y apoyada desde la academia y con datos reales del INE, pareciera que no se toma en consideración. Claro, es una preocupación porque los trabajadores, todos los trabajadores de Panamá, la vamos a sentir porque cada vez el costo de la vida es más caro y cada vez tenemos menos valor adquisitivo. De acuerdo con la economista Ana Patiño, el poder adquisitivo en Panamá se ha erosionado. Por cada dólar, los ciudadanos han perdido 9 centavos en los últimos años. Este fenómeno, en un país que según la CEPAL es el segundo más desigual del continente y el 10º del mundo, refuerza la urgencia de implementar políticas de redistribución de la riqueza. Hace 20 años, las utilidades de las empresas eran aproximadamente el 34%. Hoy esas utilidades rondan el 62% del Producto Interno Bruto. Hace 20 años la remuneración de los asalariados 38% y ha bajado a 26%. Esa gran brecha que existe entre las utilidades de las empresas o el excedente bruto de explotación 62% y la remuneración de los asalariados un 28% devela una tremenda distorsión de la riqueza que se genera en el país. A partir del 16 de enero, más de 400.000 trabajadores percibirán el nuevo salario mínimo. La medida, según el gobierno, busca equilibrar la protección de los empleos actuales con la generación de nuevas plazas. No obstante, el ajuste se da en un escenario laboral complejo. El desempleo era de 9.5% en 2024 y analistas proyectan que ya ha alcanzado 2 dígitos, un dato que el INEC aún no ha actualizado. Reca Chandiramani, Telesur, Ciudad de Panamá. En más información, nuevos datos del Instituto de Finanzas Internacionales confirman que la deuda global alcanzó los 345 billones de dólares, me refiero a la de América Latina. En este contexto, la región vuelve a figurar entre las regiones más presionadas por los compromisos externos, con Brasil, México y Chile entre los mayores contribuyentes al aumento del endeudamiento emergente. Mientras tanto, la deuda pública continúa creciendo, impulsada por altos costos de financiamiento y la dependencia de eurobonos emitidos en dólares. Para la región, este modelo reproduce vulnerabilidades históricas y limita el margen de acción fiscal. Mientras los gobiernos intentan equilibrar sus cuentas en un contexto global marcado por tasas elevadas y tensiones económicas persistentes, como la guerra arancelaria de Washington. Pasamos a Venezuela y es que el presidente Nicolás Maduro denunció el asalto militar, secuestro y robo de un buque petrolero por parte de Estados Unidos al norte de Trinidad y Tobago con casi 2 millones de barriles de petróleo. Vamos a escucharlo. Absolutamente criminal e ilegal cuando procedieron a un asalto militar, secuestro y robo como piratas del Caribe a una nave mercantil, comercial, civil, privada, una nave de paz que fue asaltada ya casi agarrando el Atlántico. No fue en las costas de Venezuela, fue casi ya arriba, mucho más al norte de Trinidad y Tobago, hacia la isla de Granada, ya agarrando el Atlántico. A esta hora que les hablo, los tripulantes de esa nave, de ese barco que llevaba a los mercados internacionales 1.900.000 barriles de petróleo, que lo pagaron en Venezuela, porque todo el que saque petróleo primero lo paga, están secuestrados, están desaparecidos. Nadie sabe dónde están. Secuestraron a los tripulantes. Se robaron el barco y han inaugurado una nueva era, la era de la piratería naval criminal en el Caribe. Así que Venezuela rechaza en todas sus partes esta acción de piratería criminal contra todo el Caribe. Ante este escenario, el gobierno de esa nación elevó su denuncia ante la máxima autoridad marítima mundial
y acusa a Estados Unidos de cometer un acto de piratería en el Mar Caribe, asegurando que el asalto a uno de sus buques petroleros viola el derecho internacional y desenmascara el verdadero objetivo de Washington, que es apropiarse de los recursos naturales del país. Siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez formalizó la denuncia ante el secretario general de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, calificando el hecho como un vulgar robo y una agresión que atenta en contra de la libertad de navegación y comercio. Asimismo, el gobierno venezolano desestimó las justificaciones de Washington sobre su presencia militar en la región, como la supuesta lucha contra el narcotráfico o la defensa de la democracia. Además, según la vicepresidenta de Venezuela, el despliegue de destructores, submarinos nucleares y el portaaviones General Ford solo buscan perturbar la actividad económica para robar el petróleo venezolano, y recordó que esta acción se suma a una lista de agresiones como el despojo de su principal activo en el exterior, la empresa Citgo, mediante mecanismos judiciales fraudulentos. Ante esta situación, Venezuela solicitó formalmente a la Organización Marítima Internacional la activación de todos los mecanismos para defender su soberanía y recalcó que continuará apelando a la legalidad internacional para proteger los recursos que le pertenecen a todo el pueblo venezolano. Permítame hacer una primera pausa, pero no se vaya. Al regreso. En nuestro espacio de análisis abordaremos la reforma laboral en Portugal, que ha sido objeto de rechazo por distintos sectores sociales. Le cuento el motivo al regreso de esta pausa. Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de realizar o iniciar nuestro espacio de análisis. Y es que en Portugal se desarrolló la primera huelga general de trabajadores que duró 24 horas. Esta fue convocada por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses Intersindical Nacional y la Unión General de Trabajadores en contra de la reforma laboral propuesta por el gobierno del primer ministro Luis Montenegro. Desde el inicio de la jornada se dio cuenta de interrupciones en gran medida a las conexiones aéreas y ferroviarias. A estas se le sumaron sectores primarios como educación y salud. Como parte de la aerolínea nacional, TAP Air Portugal suspendieron cerca de 2/3 de sus 250 vuelos habituales. Hay que señalar que la reforma de las leyes laborales ha sido criticada por los sindicatos, quienes afirman que contravienen los derechos de los trabajadores. De igual manera, la reforma busca modificar más de 100 artículos del Código Laboral. El proceso de reforma comenzó con negociaciones entre sindicatos y empleadores, un paso obligatorio antes de que el gabinete apruebe el proyecto de ley final. Unirse a la huelga general, porque después de salir del periodo de 2013 que viví, vuelvo a ver cómo se atacan los derechos de los trabajadores de forma muy agresiva. Las intenciones del periodo de la Troika, refiriéndose al rescate, vuelven a intentar entrar en el paquete laboral. Los que están en el gobierno en 2012 son exactamente los mismos que hoy intentan impulsar esta reforma laboral. El argumento detrás de esto cambia, pero el objetivo es el mismo. En 2012 usaron el argumento de la Troika para quitarles derechos. Hoy, con el pleno empleo, con el gobierno diciendo que la economía está creciendo, usan el argumento de la productividad y la modernización ¿para qué? Exactamente lo mismo, quitar derechos. Aumentar el trabajo precario, desregular el horario laboral, atacar el derecho a la huelga, facilitar despidos, todo se dice. Cuando los empleados son despedidos y el Tribunal Laboral decide que es un despido improcedente, en ese caso facilitará el hecho de que los trabajadores ya no tengan derecho a ser reinstalados
tras este despido improcedente, por lo que esto supone un gran cambio en el mercado laboral portugués. En este contexto y ante la polémica ley laboral, decenas de miles de portugueses se manifestaron recientemente en contra de las reformas laborales del gobierno. Vamos a ver. En días recientes, decenas de miles de personas salieron a las calles de Lisboa para protestar contra un paquete de reformas laborales propuesto por el gobierno del primer ministro Luis Montenegro. Los manifestantes portaban carteles que decían "no al paquete laboral" y pedían un salario mínimo mensual de 1.050 euros en 2026. Estoy aquí hoy para luchar contra una serie de medidas que el gobierno propone para su aprobación. Medidas que representan un retroceso para los derechos de los trabajadores. En concreto, facilitan los despidos por supuestas causas justificadas para quienes tienen hijos menores de 12 años. Limitan el derecho a huelga a declarar servicios mínimos en sectores no esenciales y además vemos este modelo como medidas con derechos que parecen datar de 1973 o incluso antes. Y el gobierno lo declara como trabajo para el siglo XXI. Es una liberalización descarada. La propuesta fue organizada por el principal sindicato del país en oposición a una reforma que, según el gobierno, pretende mejorar la productividad y la flexibilidad del mercado laboral. Los manifestantes exigen la retirada del paquete y afirman que amenaza los derechos de los trabajadores. Las mujeres fueron protagonistas durante la convocatoria y señalaron que con la reforma laboral se violarán sus derechos. Ya sea en lo que respecta a la protección de la maternidad o a la protección de la lactancia materna, estas normas, o mejor dicho, este intento de añadir normas, supone un retroceso para la libertad de las mujeres, para poder desempeñar sus trabajos y sus carreras profesionales, y pone serias dudas en la mesa, como si deben enfocarse o no en sus carreras, en beneficio de sus hijos y su educación. Esto no puede ocurrir. Entre los elementos controvertidos se encuentra un límite al tiempo durante el cual las mujeres lactantes pueden solicitar un horario de trabajo flexible y una reducción de la licencia por duelo en caso de aborto espontáneo. Es preciso indicar que si se aprueba el proyecto de ley impuesto por el gobierno, se enviará al Parlamento, donde esperan la aprobación con los votos de Chega, el partido de la extrema derecha que es el principal de oposición. A continuación le ampliamos algunos de los cambios que contempla el paquete de reformas laborales propuesto por el gobierno del primer ministro portugués, Luis Montenegro. La reforma laboral en Portugal contempla facilitar los despidos justificados en pequeñas y medianas empresas, eliminando la obligación de presentar pruebas a petición del empleado o de escuchar los testigos del trabajador. En caso de despidos ilegales, las empresas podrían solicitar a los tribunales que nieguen la reincorporación si el regreso del trabajador interrumpe gravemente las operaciones. El proyecto de ley también busca eliminar los límites a la subcontratación. Las empresas podrían crear bancos de tiempo individuales, mediante los cuales los empleados podrían trabajar hasta 2 horas más al día, además de las 8 horas habituales, con un límite anual de 150 horas. Algunos de los cambios más polémicos de la ley laboral tienen que ver con el periodo de lactancia y los permisos para amamantar al bebé, ya que el gobierno quiere eliminar a 2 años. Momento de hacer una segunda pausa en la emisión del día de hoy, pero al regreso de nuestro recorrido digital le contamos sobre la huelga general en Italia que se dio en reclamo de derechos laborales. Esta y más información cuando regresemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Comenzamos este recorrido digital con la página RTVE, la Corporación de Radio y Televisión Española, que titula de la siguiente manera: Huelga general en Italia en reclamo de derechos laborales. De acuerdo con esta información, una huelga general en reclamo de derechos laborales convocada por la Confederación General Italiana del Trabajo se extiende por todo el país. La demostración, que se prolongará durante toda la jornada, incluye principalmente paros en los sectores de transporte, los servicios sanitarios y las escuelas, con manifestaciones y concentraciones en todas las regiones de Italia.
Un comunicado de la Confederación General Italiana del Trabajo precisa que entre las demandas de los trabajadores se encuentran los aumentos salariales y de pensiones, el fin del aumento de la edad de jubilación, la lucha en contra de la precariedad laboral, así como el rechazo al actual plan presupuestario del gobierno italiano. También le exigen el cese de los planes de rearme y que la inversión de los fondos destinados a gastos bélicos se destinen mejor a áreas prioritarias. Continuamos con la actualidad. RT que reseña: el Banco Central ruso demanda a Euroclear. La medida se adopta, dice esta nota, debido a las acciones ilegales del organismo que están causando pérdidas al Banco Central ruso. Como otra causa se menciona el uso directo o indirecto de los activos del Banco Central de Rusia sin su consentimiento, lo que está siendo examinado oficialmente por la Comisión Europea. En relación con esto, el banco planea tomar medidas para recuperar las pérdidas. Las acciones del depositario Euroclear han causado perjuicios al impedir disponer de los fondos y valores que pertenecen al Banco de Rusia, indica el comunicado de la oficina de prensa. Cabe señalar que en manos de Euroclear se encuentran actualmente aproximadamente 185 mil millones de euros, es decir, unos 216 mil millones de dólares del Banco Central. Y para cerrar nuestro recorrido digital lo hacemos con Sputnik Mundo, que titula: la OPEP eleva previsión de aumento de la producción de petróleo fuera de la OPEP Plus en 2025. De acuerdo con esta información, la OPEP revisó al alza en 40.000 barriles diarios. Se prevé que la extracción promedie 54,15 millones de barriles diarios frente a los 54,11 millones calculados el mes pasado, destaca el informe mensual. Y la organización precisa que el incremento será entonces, de 0,96 millones de barriles diarios, una revisión al alza respecto a los 0,92 millones de barriles diarios estimados anteriormente, y lo que significa un aumento de 40.000 barriles diarios. Para 2026, la OPEP mantiene sin cambio su previsión de crecimiento de la producción petrolera fuera del pacto de la OPEP más o OPEP Plus en 0,63 millones de barriles diarios, impulsados nuevamente por los mismos países. Momento de revisar los precios del petróleo. Como todos los días, iniciamos con el West Texas Intermediate, que marcó un precio de 58,36, y eso representa un alza de 63 centavos de dólar. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $62.06, en este caso un incremento de 11 céntimos del billete verde, y finalizamos con el crudo promediado por la OPEP. Su precio quedó en 61,87, una caída en este caso de 52 centavos de dólar. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Recuerde que en telesurtv.net, que es nuestro portal, hay mucha más información a su alcance, y le invito como siempre a seguirnos a través de nuestras cuentas de X, @TelesurImpactoE y @DanielTelesur. Tengan un maravilloso resto de día. Nos vemos un poco más adelante.